Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker, compartiendo un video demostrativo en el cual voy a presentar un equipo reproductor en formato Blu-ray fabricado por Sony, modelo BDP-S5500. Ok, ese es el modelo y en este momento ya lo tenemos encendido. Por cierto, este reproductor en Blu-ray es compatible con películas en 3D, y para ello pues hace falta, bueno, para vivir la experiencia 3D habrá ser necesario tener otros elementos, como por ejemplo el televisor que sean 3D, un difusor, la propia película, las gafas, entre otros. ¿Ok? Si quieren ver cómo funciona este equipo, quédense a ver este video, no sin antes apoyar con un like, compartir, suscribirse y activar las notificaciones para no perderse nada. ¿Ok? Bien, pues entonces vamos a ir con lo primero, que es lo estético, lo físico. Este dispositivo está en muy buena condición y aquí al frente les decía que nos indica que es compatible con películas 3D. Ya está encendido. Al frente solamente tenemos dos controles, el de encendido y apagado, y también el de abrir o cerrar la compuerta. También tenemos un puerto USB. Y en este otro bando, bueno, no es nada, solamente la compuerta. Es un modelo bastante compacto, lleva su adaptador de corriente que ya está allá al fondo, 100% original. No trae remoto, pero no es tan difícil conseguir un remoto para estos reproductores Sony, porque por ejemplo este remoto que tenemos aquí es el que yo uso para mi reproductor Blu-ray de uso personal, que por cierto es en 3D también, pero incluso aunque no lo fuera, son compatibles con muchos remotos de la marca Sony. Y aún así, aunque no fuera un remoto expresamente para Blu-ray, es compatible con la tecnología AnyNet Plus, y esa tecnología nos va a permitir utilizar incluso el remoto de un televisor, en este caso Sony TV. Y van a ver a lo que me refiero. Vamos a apuntar aquí a la televisión. Ok, y en la televisión alcanzamos a ver que está el menú, la interfase. Ok, ahorita voy a utilizar el remoto de la televisión y vamos a apuntar hacia abajo, que es donde está aquí el Blu-ray. A ver. Ok, bueno, en este caso, no, en este caso solamente estoy comprobando. En algunos otros modelos sí es, pero en este caso no, fíjense, no está respondiendo. Por lo tanto, no va a ser compatible en ese aspecto. Vamos ahora a utilizar el del Blu-ray, el que sí es Sony para equipos Blu-ray. Ahí sí está desplazándose. Ok. En algunos casos, muchos equipos Blu-ray sí son compatibles con el control de la televisión. Bueno, en este caso no está obedeciendo, por lo cual no se confirma que es compatible. ¿Ok? Vamos a usar entonces el remoto de mi equipo Blu-ray para hacer todas las operaciones. En este caso, como no tenemos controles de reproducción al frente, sí va a ser necesario, y es a fuerzas, tener un remoto para poder pues acceder al contenido. Ok, entonces todo lo vamos a hacer aquí con el remoto. Por ejemplo, tenemos aquí en la interfase lo que es mis aplicaciones, que a su vez también es el disco, algún dispositivo USB que esté conectado en el puerto. Me parece que es solamente el puerto frontal. Algunos equipos traen uno adelante y otro atrás, pero en este caso me parece que solamente uno, el frontal. Es compatible con discos duros externos, estado sólido o tradicional mecánico, así como también memorias USB, y también va a ser compatible con películas Blu-ray originales y copias o discos piratas. ¿Ok? Asimismo, se extiende esa compatibilidad con discos DVD originales, copias, región 4, región 1,
discos CD audio, grabables, regrabables y MP3. Ok, todos esos discos los vamos a poner a prueba en unos momentos más. Ok, entonces este equipo menciona aquí al frente sobre todo que se puede conectar vía wireless, es decir, Wi-Fi, pero la verdad ya lo intenté y cada vez que se quiere actualizar o acceder a internet el equipo se apaga. Ok, no es posible actualizarlo porque el equipo se va a apagar y vas a tenerlo que encender de nueva cuenta. Ok, entonces ya tenemos todo el material listo y vamos a empezar con USB y al final vamos a dejar toda la cuestión de los discos. Ok, empezaremos primero con lo que es un disco duro externo. En este caso es un disco de 300 gigabytes. Este es un disco duro externo de 300 gigabytes. Lo vamos a conectar aquí a su puerto de USB. Ok. Ok. Y ahí va a comenzar a leerlo. En este caso ya lo detectó. Vamos a darle Enter. Y aparecen tres categorías. El disco duro tiene solamente contenido de video. Por lo tanto, si vamos aquí en música y accedemos a música, vamos a ver unas carpetas, pero como no son archivos de música no los va a poder reproducir. Lo mismo va a aplicar en la categoría de foto y debido a que son puros videos tenemos que ir a la categoría video. Entramos aquí y vamos a ir a ver cuál estará bueno. Bueno, vamos a ir con este. Ok, vamos a ir con este capítulo. Ok, ahorita hacer así, Enter. Está. Ok. Por cuestiones de copyright vamos a quitar el audio y de repente lo vamos a encender, apagar y así. Ok. Vamos a silenciarlo y a ver. Tengo que estar aquí manipulando con dos controles, moviendo la cámara. Está medio complicado. Ok. Ok, ya se volvió a regresar. Déjame darle Enter otra vez. Ok, ahí está corriendo la película. Miren, estamos desde archivo de disco duro. Ok, este lo está reproduciendo desde disco duro, que es estado mecánico, el tradicional mecánico. Y la verdad se ve bastante bien. Se ve muy bien. No lo vamos a dejar mucho tiempo, ya saben, por copyright. Audio. Ahí está. Ok, ahí está. Ok, este es de este disco duro. Ok, el archivo es tipo AVI o XBit. Ok, por acá déjame buscar formato AVI. Ok, vamos a ver si encuentro. Bueno, algunos archivos MKV, algunos sí los puede reproducir, otros no, por cuestión de compatibilidad. A veces que falla que el sonido no es compatible, etcétera. Entonces, bueno, aquí está otro archivo. Ok, ya está silenciado. Lo vamos a adelantar. Igual es en formato AVI. Ok. Voy a quitar aquí el display. Ahí está. Ahí está pasando. Le hemos quitado el ruido a propósito, pero ahí está reproduciendo. Ok. Ahí está. Vamos a detenerlo. Ok. Y vamos a ir a menú principal. Desconectamos aquí el USB.
A ver, aquí accidentalmente abrí la compuerta, pero bueno, ya removimos el disco duro. Ahora vamos a ir con una memoria USB, que en este caso es de 8 GB. Ok, vamos a conectar esa memoria. Ok, y ahorita en unos segundos más la va a reconocer. Ahí está, dispositivo USB. Y acá abajo, pues bueno, estaba parpadeando, ahorita lo van a ver. Vamos a darle enter ahí donde está USB. Esta memoria tiene de las tres categorías. Fotografías, pueden ver que tiene todas estas fotografías. Vamos a reproducir una de ellas. Y aquí van a ver parte de la fotografía como se ve. Ok. Desde luego, pues la cámara también cuenta mucho, pero ahí está la fotografía. Siguiente. Vamos a retroceder otra vez. Ahí está, mira. Ok. Otra vez hacia atrás. Y ahí está. Ok. Vamos a regresarnos. Y eso fue en la categoría de fotografía. Vamos a ir hacia atrás. Regresarnos. Ahora vamos a ir a música. Tenemos archivos de música. Vamos a tocar uno de ellos. Aquí no hay problema porque es música de YouTube. Así es que no hay problema. Vamos a hacer otra canción. Otra canción. Ok, vamos a ir otra vez al menú principal. Vamos a ir aquí a... Ok, ya estamos en USB. Video, solamente hay dos archivos. El MKV, vamos a darle play. Ahí está, ok. Ok, ahí le quitamos el sonido por copyright, pero ahí está reproduciendo, ok. Muy bien, todo muy suave. Ok. Vamos a ir con el otro archivo que es AVI. Ok, el de abajo, este archivo es AVI. Ok, ahí está, vamos a adelantar. Ahí estamos adelantando. Ok. Ahí está reproduciendo. Ok. Todo desde la memoria USB. Vamos a dar stop. Y bueno, hasta este punto ya comprobamos que ambos dispositivos, la memoria USB y lo que es el disco duro, están siendo leídos de manera correcta. Okay. Ahora sí vamos a ir con el formato disco. Okay. Vamos a leer discos y aquí nos vamos a dar mucho vuelo reproduciendo pues una gran cantidad de discos que tengo aquí. Ok, vamos a ir primero con la película original. La película original. Ok. Igual vamos a cerrarlo aquí manualmente para que vean que sí funciona. Ahorita que lo identifique. Ahí está, ya lo identificó. Va a ser el opening, todo. Y ahorita en un momento más ya va a comenzar la película. Ahí está loading.
Ok, está otra vez. Y bueno, ahí está el menú. Tiene audio, por supuesto. Ok. A veces no me gusta apuntarla así mucho tiempo porque aunque lo apuntes ya te cae copyright. Entonces, ok, ahí está la película reproduciendo. Voy a ir a selector de escenas y vamos a seleccionar, ok, esta escena. Ok, aquí está parte de la película. Audio. Ok, muy bien. Ahí sigue reproduciendo. Lo malo de este reproductor que no tiene una eh, pantallita aquí. Aunque bueno, por la compuerta y los controles sería muy demasiado pequeña la pantalla. Por eso yo pienso que no se la pusieron, pero hubiera estado suave que tuviera una pantallita aquí al frente. Ok. Bien, entonces vamos a expulsar esa película. Esta es la original. Ahora viene el turno de las películas Blu-ray piratas. ¿Okay? Discos grabados piratas que sean en Blu-ray. Este es un disco Blu-ray y pues es copia. ¿Okay? Sale aquí. Por ejemplo, ese disco como fue grabado en formato disco de información, ¿ok? Es data disc. Entonces aquí nos va a aparecer tal cual como data disc. Va a aparecer algo así, data disc, vamos a ver. Dice que no hay disco, ahí está, data Blu-ray disc, ok. Damos enter y bueno, las categorías, les recuerdo que solamente hay video, ok. Damos enter, ahí están las carpetas. Vamos a ir aquí a segunda, seleccionamos cualquiera, damos enter. Y ahí está, ok. Ahí está pasando el contenido, ok. Y se ve excelente, ok. Desde luego si tiene sonido, vamos a darle audio. Ok, está muy bien. Vamos a detenerlo y también lo expulsamos. Por ejemplo, si es una película Blu-ray clonada, pues va a aparecer con su menú y listo para reproducir, seleccionar escenas, entre otras, ok. Muy bien, entonces ahora vamos a ir con una película formato DVD. Y en este caso va a ser una DVD original. Ok, disco DVD original. Esa es región 1. Ok, y ahí va a estar reproduciendo la película ya. Audio. Ok, muy bien. Ahí está todo el opening. A ver si nos podemos brincar todos estos episodios. Y para que quede finalmente en el... Ahí está, en el menú principal de la película. Este ya es el menú principal de la película. Vamos a ir a selector de escenas. Voy a seleccionar algo aquí. Esa escena. Ahí está. Brincamos a una escena directamente. Obviamente si tiene audio. Ok. Aunque es un poquito aquí complicado estar manipulando la cámara y usando dos controles a la vez. Okay, first item today. Oh yeah. Ok, está reproduciendo bastante bien. Se mira muy bonita la película, la verdad, se mira bastante bien. Muy suave, mira. Okay.
Ok, vamos a sacar esa película. Okay. Y ahora va a ser turno de reproducir una película DVD copia. Okay. Ok, tenemos ya el menú, es una película copia. Vamos a darle enter, que reproduzca. Ahí está el opening. Vamos a adelantar más. Y ahí está. Ok, está reproduciendo, todo muy bien. Es película copia, formato DVD. Está muy bien. Desde luego tiene audio. Vamos a ver un poquito de audio. Let's go. In the car. Ok, vamos a detenerlo. El audio de repente no me... A ver, mute. No está respondiendo el mute. Ok. No importa, vamos a sacar la película. Ok, tenemos ya que entonces formato DVD con películas copias. Ok, ahora viene el turno de una película región 4, es original. Teóricamente solamente acepta región 1, pero la verdad sí descubrimos que acepta la región 4. Es una original, región 4. Se puede ver aquí. Región 4. Ok, vamos a esperar a que lo lea. Y rápidamente ya reconoció el disco. Ahorita va a aparecer el menú. Ahí está el opening. Ok. Aquí está el menú. Ok. Y vamos a seleccionar una escena. Ok, vamos a seleccionar esta escena. Y ahí está corriendo. Vamos a darle un poquito de volumen. I believe in the ability of man to overcome most obstacles. I've had enough of your philosophy. It's time for action, not words. Ok. I said there was no way known to man. There might be a way known to woman. Ok, muy bien. Vamos a sacar la película. Región 4. Y ahí está aceptada sin problema. Ok. Ok, y finalmente vamos a ir con el formato CD. En este caso es un disco MP3 con música de YouTube. Ok. Ok, en este caso lo interpreta como CD de datos. Ok, acá. CD de datos, entramos. Y como es pura música, vamos aquí. Ahí está el contenido.
Listo, ahí está tocando el disco en formato MP3, es un CD grabado y pues sin problemas. Ok, apagamos el equipo y la interfaz se borra. Ahí está. Esa luz verdecita ahorita se va a apagar. Ok, mientras apaga, pues bueno, damos por hecho que el equipo está funcionando perfectamente para lo que es solamente reproducir contenido tanto en discos, como ya lo vieron, en discos, Blu-ray, DVD, CD, originales copias. Puede ser contenido guardado, almacenado en lo que es memorias USB, discos duros externos, estado sólido o tradicionales mecánicos también son admitidos en este equipo. Ok, supuestamente ya lo había apagado. A ver si estoy en lo correcto. Pueden hacer para mayor seguridad, desconectarlo del adaptador que está ahí al fondo para evitar por si las dudas que se quede encendido, porque el foquito verde bueno, se queda encendido, aunque en la interfase pues no aparece nada. Mira, ok, vamos a presionar aquí el botón de encendido y apagado, a ver qué tal. Tal parece que no sucede nada. A ver, vamos a abrir. Supuestamente vamos a abrir la unidad, a ver. Tal vez aquí se cruzan las señales con otros equipos, aunque no deberían, pero a ver. Sí, vamos a desconectarlo mejor, mira. Vamos a desconectarlo. Lo vamos a conectar. Se enciende la luz verdecita. Sí, es mejor desconectar el tomacorriente por dos razones. Una, para que no esté encendido, y segundo, para que no les vaya a consumir o drenar ahí corriente, como dispositivo vampiro le conoce. Okay. Ahí está apagado. Aquí sí está completamente apagado, porque como pueden ver la luz verde ya no está encendida, y aquí en la tele también ya no hay ninguna interfase. Vamos a presionar el botón de encendido y apagado. Estamos con el control de Blu-ray. Ok, ahí está. Y nuevamente aquí está la interfase. Pueden ir a lo que es, debe haber una parte que es aquí, ajustes. Vamos a buscar aquí donde dice ajustes. Ok, de repente te va a salir esto que encontró una nueva versión de software, lo ignoras. Vamos a ir acá donde es configurar. Ajustes de pantalla, ajustes debe ser de sistema. Y vamos a dejarlo programado para que encienda. Ah, ok, ya estaba encendido. Modo inicio rápido, activar. Que supuestamente ya debería estar activado. Ahí está, activado. Es acorta el tiempo cuando enciendes la unidad, es decir, que no tienes que esperar tanto. Ok, sí. Bueno, vamos a salirnos de estas configuraciones. Vamos a regresar todo al menú principal. Y otra vez lo voy a apagar. A ver qué pasa. Otra vez apagado. Quién sabe si por el control que estoy utilizando de pronto no lo apaga por completo, hace otra función, o no sé, está un poquito raro. Ok, la pantalla pues ya se tornó negra, pero lo que es el dispositivo todavía sigue encendido. Ok,
Si lo presionamos aquí, ok, no se mantiene. Entonces, lo mejor yo recomendaría mejor desconectarlo. Puedes desconectar también aquí el pivote que está atrás y ya está. Okay. Y bueno, como les había dicho, para contenido en internet no responde, no funciona porque la descarga no se realiza a cabo, la actualización, a pesar de estar conectado e indicar que sí tienes señal de internet inalámbrica, no logra hacer esa descarga de los paquetes para la actualización. Eh, ¿Cuánto hace? Bueno, en septiembre del 2025 fue la última actualización que recibieron estos equipos. Después de esa fecha, pues ya no reciben soporte. Por eso muchos de estos dispositivos, sobre todo lo que son Sony, ya no se pueden conectar a internet porque ya no reciben soporte del fabricante. ¿Ok? Pero bueno, básicamente eso sería todo. ¿Ok? El equipo está funcionando muy bien para lo que es reproducir discos y material vía USB. ¿Ok? Por lo tanto, pues concluimos este video dando por hecho que el equipo sí está reproduciendo muy bien todos los discos que ya vieron. ¿Ok? Bueno, pues llegamos al final de este video. Si les fue de utilidad, por favor apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse para no perder más actualizaciones. No se olviden de visitar el apartado de la descripción. Ahí está el enlace directo a nuestra tienda en línea, así como también el enlace directo vía Instagram, y pueden ver videos, fotografías de otros equipos que hemos presentado aquí en el canal. Yo soy Gus Walker y nos vemos hasta la próxima. Saludos, bye bye.